Hola chicos, ¿me escuchan por ahí? Buenas tardes, maestra. Buenas Buenas tardes. tardes. Chicos, aún no me pasan la lista de sus nombres para su asistencia, entonces, al final de la clase me ponen bueno, cuando me lo recuerdan, para que no se me olvide, me ponen su nombre por el chat, pero va a ser al final de la clase para que yo pueda agarrarlo todo, ¿sale? Y anotar sus nombres de los que están conectados. Igual estoy viendo unas caritas nuevas por ahí, bueno, de las que no había visto el jueves pasado. Estoy viendo ya unas caritas, bueno, a unos demás. Entonces, espero ya hayan podido ver la clase que se subió el día sábado. Recuerden enviar su video donde se están presentando al grupo de WhatsApp. No ha llegado ninguno, quizás porque no han visto la clase. Entonces, traten de verlo. Recuerden que durante esa clase se dio las especificaciones que se van a evaluar en esta materia. Y de igual forma, pues, cómo van a contar sus asistencias y sus participaciones para aquellas personas que no se están conectando, ¿ok? Y para las que están ahorita, que no se conectaron en la primera clase, pues igual de lo mismo, porque si no van a tener su primera falta. Entonces les recomiendo ver mucho esa clase, ¿ok? Está súper fácil la dinámica. Y los chicos que se conectaron, recuerden no pasar la palabra clave ni la pregunta, bueno, ni la respuesta de la pregunta de participación, ¿ok? Porque pues al final de cuentas los que van a terminar afectados van a ser sus compañeros, no ustedes. ¿Vale? Bueno, el día de hoy vamos a ver nuestro primer tema, que es texto argumentativo. Como bien recuerdan, en la clase pasada les dije que investigaran un poquito sobre esto. Me gustaría saber qué fue lo que investigaron, qué fue lo que encontraron, de qué tratan estos textos. Recuerden que es participación. El que quiera puede levantar su manita. Lupita. Lupita, ¿estás por allá? Lupita Cortés. Explícanos un poquito de lo que encontraste. Pues dice que es aquel que tiene como fin o bien persuadir el destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto o bien convencerlo de la falsedad de una opinión previa, para lo cual aporta determinadas razones. Ok, con tus propias palabras. Pues que tienen que dar como una opinión sobre algo que están hablando, ¿no? Y, y dar como razones y explicaciones. Más o menos eso lo entendí. Ok, ¿qué grupo eres? Del 13. Alex. Axel, perdón. Sí, maestra. Permítame. Maestra, no sé si sea nada más yo, pero no la escucho muy bien. Se escucha muy bajito, entonces no, casi no escucho lo que dice. No sé, ¿me escuchas por allá? Bien, así. Sí, pero se escucha muy bajo. Puede ser tu celular, porque hasta donde sé, creo que todos me escuchan bien o todos me escuchan bajo. Yo lo escucho un poquito bajo, maestro. Sí, yo también. Bueno, ahora sí. Era lo del texto argumentativo, ¿verdad? Sí.
Ok. Tiene como principal objetivo dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones que tienen como propósito persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista determinado. Con tus palabras. Pues, mediante exposición coherente, pues que demostrara lo que está diciendo Ok. conforme, pues sí, a la lectura, que tuviera algo con que demostrarse una base. Ok. ¿Qué grupo eres, Axel? En el grupo 13. Ok. ¿Alguien más que quiera participar o lo hago o lo rifo? Recuerden que las participaciones consta del 20%. Luz. Profa, vamos a decirlo de que es un texto argumentativo. Así es. Bueno, ¿qué es un texto argumentativo? Se caracteriza porque tiene como objetivo final convencer al lector de algo a través de una sólida argumentación de carácter persuasivo. En otras palabras, el texto argumentativo es una herramienta que se sirve al emisor para demostrar o refutar una tesis, apartando para ello datos, ejemplos o hechos verídicos que lo sustenten. Por esta razón, es esencial que el texto argumentativo sea lógico, coherente y sobre todo persuasivo. Las partes de un texto argumentativo es introducción, argumento y conclusión. La introducción es de 1 o 2 líneas, en ella se inicia el tema de lo que se va a hablar, si se puede o quiere, puede anunciar la tesis. Argumento es la parte importante en ella. Se expondrá la tesis, es decir, tu opinión sobre el tema y las razones que tienen para defenderla. Conclusión. Es el final, también debe ser corto. Aquí debes dejar clara tu tesis y recordar de forma resumida las razones más importantes que defienden. Eso es lo que yo busqué, profe. Okay. ¿Qué grupo eres? Soy el 13. Carolina. Carolina Colín. Bueno, para mí el texto argumentativo es aquel que sirve para expresar opiniones, ideas, sobre todo una postura en particular de la que tenemos en algún tema. Además, su objetivo es persuadir al lector a que llegue a la misma conclusión que tenemos. Y para ello se vale de diferentes formas o tipos de argumentos, tales como son los inductivos, deductivos, obductivos, entre otros recursos. Estos textos son ampliamente utilizados en el ámbito periodístico, científico, jurídico, filosófico y publicitario. Carolina, Fue ¿qué lo grupo que eres? yo busqué, maestra. Del 13. Israel. Bueno, el texto argumentativo tiene como principal objetivo dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones que tiene como propósito persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista predeterminado. Okay. ¿Qué
eres? Del 13. Leonardo. Sí, Adelante. texto argumentativo. Es aquel que sirve para expresar opiniones, ideas y posturas sobre un tema en particular con el objetivo de persuadir al lector al oyente. Con mis propias palabras, yo diría que, pues, el texto argumentativo, la misma palabra lo dicen nosotros como exponentes. Tenemos que buscar argumentos o ideas para convencer al lector o al oyente. Ok. ¿Qué grupo eres? Grupo 13. ¿No hay ninguno del grupo 15 que quiera participar? Karen Obando. Yo, maestra, pero yo soy del grupo 13. A ver, adelante. El texto argumentativo es aquel que sirve para exponer opiniones, ideas y posturas sobre un tema en particular. El objetivo es persuadir al lector para el oyente. Para ello se vale de diferentes formas o tipos o argumentos, tales como argumentos inductivos, deductivos o aductivos, entre otros recursos. Ok. Bueno, como bien me dijeron, el texto argumentativo se trata de convencer, persuadir a aquel receptor que nos está escuchando. Eso es justamente lo que vamos a ver. Y por allá una compañera se nos adelantó un poquito en el tema de la estructura de los textos argumentativos. Perfecto. Ya que tenemos en cuenta, chicos, más o menos qué es el texto argumentativo, vamos a meternos. Nos dice qué es el texto argumentativo. El texto argumentativo es todo aquel discurso en el que el autor va a intentar convencer, modificar o reforzar la opinión del lector u oyente sobre una hipótesis o un punto de vista. Este punto de vista o hipótesis debe estar con justificaciones que sean coherentes y que sustenten su idea. Ojo aquí. Tenemos los textos argumentativos. Bueno, ¿en dónde se pueden utilizar los textos argumentativos? Presten mucha atención porque luego me los confunden con los otros. ¿Dónde nosotros vamos a utilizar los textos argumentativos? Los podemos encontrar en periodísticos, en científicos, en sociales, en filosóficos, en publicitarios y mayormente como estudiantes, etcétera, o como día a día, nosotros lo llevamos en conversaciones, exposiciones y debates. Eso mayormente los hemos trabajado. Y también hemos visto los periodísticos, pues hemos visto alguna nota por allá, ¿verdad? Y no nos vayan a confundir con esto, con tipo de textos argumentativos. Los tipos de textos argumentativos son argumentos de autoridad, argumentos de causa y efecto, argumentos afectivos y argumentos de experiencias personales. ¿Okay? En argumentos de autoridad nos dice que se va a caracterizar por incluir la opinión de un experto, estudioso o alguna organización que es especializada en el tema. Los textos académicos o científicos usan este tipo de argumentos. ¿Okay? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en el texto científico. ¿Okay? En los argumentos de causa y efecto se presentan las razones de un hecho a través de las razones que lo va a originar y sus consecuencias. En este caso puede ser un reportaje periodístico, ¿no? Que va a intentar explicar un problema con índole social, que seguramente va a utilizar este tipo de argumentos para que el lector vaya entendiendo el origen del problema y su impacto en la sociedad. Por ejemplo,
ejemplo, el fuego es la causa y el efecto va a ser que quema. El hielo es una causa y el efecto es que congela o enfría. El sol es una causa. ¿Cuál sería su efecto del sol? ¿Alguien por allá? ¿Alguien? ¿Cuál sería el efecto del sol? ¿O cuál sería el efecto de la lluvia? Que moja. La lluvia que moja. ¿Ok? Y el sol quema, ¿no? Este es un pequeño, así como pequeños ejemplos. Más adelante los vamos a ver porque ustedes van a tener que investigar uno. Ahora, tenemos argumentos afectivos. En este caso, el emisor utiliza lo que es un discurso diseñado para generar una respuesta emocional en el receptor. Puede ser tristeza, indignación, orgullo, agradecimiento, alegría, etc. Los textos se van a redactar para ser utilizados por personalidades políticas en eventos públicos o suelen tener argumentos de este tipo. Mayormente, si se dan cuenta, en la televisión cuando nos redactan, por ejemplo, del Teletón, un ejemplo, ¿no? Nos ponen allá así hasta que casi en el comercial quiere llorar por lo que parece que una niña de bajos recursos no tiene, tiene una discapacidad, etcétera. ¿Okay? Entonces, en ese caso nos están metiendo argumentos afectivos porque nos están haciendo sentir ya sea una tristeza, una indignación, un orgullo, un agradecimiento. Y esto mayormente igual, pues como aquí lo dicen, lo hacen las personalidades políticas para que nosotros interactuemos sentimentalmente con ellos. ¿Okay? Al grado de convencernos de lo que están diciendo. Tenemos argumentos de experiencias personales. En este caso el autor va a exponer vivencias propias como justificación de su idea. ¿Okay? En este caso, ahora sí que nosotros somos las personas que estamos hablando y por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar sobre el acoso. Y yo como mujer voy a contar una experiencia de lo que a mí me haya pasado sobre un acoso. ¿Okay? Y eso lo voy a hacer para poder jalar a aquel receptor y que él me crea y lo voy a convencer de que fue cierto por medio de una experiencia personal que a mí me pasó, ¿ok? Y eso lo estoy utilizando como un recurso para poder convencer a nuestro receptor, ¿ok? ¿Queda claro estos cuatro, perdón? ¿O tienen alguna duda? No, maestra, continúe. Okay. Si hay dudas, me pueden ir diciendo, ¿no? Y como una compañera bien nos dijo, tenemos la estructura del texto argumentativo, ¿ok? Esta está dividida en 3 partes y deben ser desarrolladas en el siguiente orden. Debe tener una introducción primero, después un desarrollo del contenido y una conclusión. En la introducción nos dice que el autor va a introducir la idea sobre la que se quiere argumentar, generando el interés en el receptor, pero sin adelantar el desarrollo. ¿Okay? En el desarrollo del contenido, en esta parte se va a exponer los argumentos según los tipos diferenciados anteriormente. El texto puede estar estructurado de una manera monóloga, es decir, solo el autor expone sus ideas, o dialoga, en el cual asume la argumentación que tendrá preguntas y réplicas. ¿Okay? Los argumentos deben representarse en orden de importancia sin olvidar los ejemplos y nos va a permitir tener una mejor comprensión de las ideas que se requieren exponer. Y tenemos la conclusión que se va a presentar nuevamente la idea inicial y un resumen de los argumentos que justifican de manera de cierre, presentando primeros aquellos de mayor relevancia. ¿Okay?
voy a dar un ejemplo de una vez. Permítanme, chicos. Ok, miren, un ejemplo sencillo de un texto argumentativo es como el que les voy a leer. Dice, el hombre, desde su origen, guiado por unas miras que pretenden ser prácticas, ha ido enmendando la plana a la naturaleza y convirtiéndola en campo. Esa es mi introducción. En mi desarrollo que tengo nos dice, el hombre paso a paso ha hecho su paisaje, amoldándolo a sus exigencias. Con esto, el campo ha seguido siendo campo, pero ha dejado de ser naturaleza. Mas, al seleccionar las plantas y animales que le son útiles, ha empobrecido la naturaleza original, lo que equivale a decir que ha tomado una resolución precipitada porque el hombre sabe lo que es útil hoy, pero ignora lo que será útil mañana. Y el aceptar las especies actualmente útiles y diseñar el resto supondría, según nos dice Fausto Cordon, sacrificar la friolera de 1 millón de especies de animales y medio millón de especies vegetales, limitación inconcebible de un patrimonio que no podemos recrear y del que quizás dependerán los remedios para el hambre y la enfermedad de mañana. En nuestra conclusión ponemos, así las cosas y salvo muy contadas reservas apenas queda en el mundo naturaleza natural. Esa está dividido en 3. Hay textos argumentativos que vamos a poder encontrarlos divididos de una vez en sus 3 partes, pero hay textos argumentativos en donde nosotros vamos a tener que diferenciar cuál es la introducción, cuál es nuestro desarrollo y cuál es nuestra conclusión. Incluso cuando nosotros lo vamos a crear, sucede lo mismo. Lo vamos a tener que estar checando. Y podemos encontrar esas 3 partes en distintas, hasta en ahora sí, hasta en un cartel. Por ejemplo, en un cartel, mi introducción es mi eslogan, ¿no? Mi desarrollo es la promoción de mi producto y mi conclusión puede llegar a ser el número telefónico en el cual me puedan encontrar, cualquier cosita extra puede ser nuestra conclusión. ¿Okay? Entonces, mucha atención en estas 3 partes porque podemos encontrar distintas. Entonces nosotros lo tenemos, hay veces que no va a traer una introducción, entonces nosotros vamos a tener que hacerlo, al igual que una conclusión, nosotros vamos a tener que realizar la conclusión de ese texto, por más mínimo corto que sea, hasta a veces de 2 renglones, entonces nosotros le sacamos una pequeña conclusión y una pequeña introducción. Nos dice que el texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea. En este caso vamos a refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas.
como les he mencionado anteriormente, simplemente es cambiar la opinión de una persona respecto a un tema en específico o específico. Nuestra problemática del texto argumentativo es que es una organización textual centrada en el juicio y en la toma de una postura respecto de algún asunto polémico. Dicha acción nos va a implicar que defenderá la posición en la que se asuma a través de una serie de razones. ¿Ok? Podemos estar equivocados en lo que estamos diciendo, pero tenemos que seguir argumentando ese tema, ese texto, para poder ganar, para poder persuadir, para poder cambiar o refutar la opinión de nuestro receptor. El texto argumentativo tiene como principal objetivo dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente. En este caso, lo que yo diga debe tener una coherencia a lo que estoy haciendo, a lo que están viendo, a lo que les estoy mostrando, etc. Y lógica de justificaciones o razones. Obviamente no puedo meterle cosas que no son lógicas del mundo para justificar ese texto, ese tema, y entonces pues termina siendo falso, ¿no? Y entonces ya no termina siendo un texto argumentativo porque pues estoy mintiendo para que ustedes me puedan creer. ¿Ok? Que tiene como propósito persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista predeterminado. Eso lo hemos estado viendo desde hace ratito. Este texto argumentativo es muy corto. Como les digo, chicos, no me vayan a confundir los tipos de textos argumentativos, que son estos y solo son 4, y los tipos de textos argumentativos en donde yo los puedo encontrar. ¿Ok? Si se dan cuenta, ese tema es muy corto. Okay. Ahora sí, así como están, me van a investigar para empezar. Vamos a trabajar aquí durante clase. Me van a investigar un tipo de texto argumentativo. Acá nos dice que el que les asignaron. No el que yo les asigno. Pueden agarrar el que más les guste de estos 4. Por ejemplo, Leonardo o Israel quieren investigar textos de causa y efecto. Y pueden googlearlo ahorita, así rápidamente. Argumentos de causa y efecto de textos argumentativos. Y les van a aparecer varios. Y escojan uno. ¿Okay? Vienen hasta las 8 y empezamos a compartirlo, ¿ok? Recuerden que ese texto argumentativo que ustedes hagan debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Si solo está el desarrollo, ustedes le tienen que poner la conclusión, la introducción y la conclusión, ¿ok? Maestra, Adelante, Axel. ¿me podría repetir? Es que casi no escucho. Ok, vas a buscarme un texto argumentativo. Recuerda que ya son 4: argumentos de autoridad, argumentos de causa y efecto, argumentos afectivos y argumentos de experiencias personales. Ok. ¿Cuál es el que más te llamó la atención? Cualquiera. Búscame un texto argumentativo de causa y efecto, ¿no? Y te debe aparecer varios. Uno, debes ver que tenga una introducción, un desarrollo y una conclusión. Si solo está el desarrollo, tú debes crearle la introducción y la conclusión. ¿Ok? Ok, maestra. Perfecto. Tienen hasta las 8, o sea, 20 minutos tienen para trabajar. Lo pueden hacer en su libreta, a Word.
Profa, una pregunta es que lo puedo hacer en, ¿cómo se dice? En trabajos de recuperaciones que estoy trabajando. Ok, no te preocupes. Solo presta atención porque es una tarea que se queda asignada para que la suban a la plataforma. Sí, gracias. Maestra, una pregunta.
¿Cómo vamos? ¿Ya acabamos? Chicos. Chicos, ¿llegan por allá? Sí. ¿Ya acabaron? ¿Ya acabaron o asigna a ver quién? Si no les doy 5 minutos más. No, todavía no muestra, todavía nos falta. Ok, 5 minutos más. Recuerden que no tiene que ser tan largo y hay textos argumentativos en internet, pueden buscar uno cualquiera. Maestra, yo creo que ya terminé, pero no sé si esté, mm, pues, correcto. Por eso quiero que investiguen uno y vamos a checarlo aquí durante clase. A ver, Dijo que, vamos a... dijo que podría ser el de los 4 que están aquí, ¿verdad? En la Así es, diapositiva. cualquiera que te haya llamado la atención, podías googlearlo y te aparecía ya uno. Ah, ok, sí, ya, eso hice. Ok, dime. ¿Cuál diapositiva? Se los leo, maestra. Sí, a ver, dime. Ok, yo investigué sobre el tema del aborto, ¿no? Que es un tema que a mí me da un poco de curiosidad, ¿no? En la introducción, pues, eh, viene siendo el aborto, los temas a favor del aborto, el tema en contra del aborto y la conclusión, ¿no? Te voy a leer un poco de lo que investigué yo aquí. Ok, adelante. El tema del aborto genera importantes controversias debido a que involucra aspectos relacionados con los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres, con las leyes y la política, con los valores éticos, morales y religiosos, con las condiciones socioeconómicas de las mujeres y con las ideas que predominan en nuestro contenido cultural respecto a la feminidad y la maternidad. Existen aún muchos mitos sobre esa práctica. Uno de los argumentos a favor del aborto, pues encontré varios, pero le voy a leer uno, ¿verdad? Que me llamó mucho la atención y dice que es inhumano permitir que una mujer tenga el hijo producto de una violación. Por ello, para estos casos debería legalizarse el aborto llamado sentimental. Y uno de los argumentos en contra es que la libertad individual, el respeto a la conciencia personal para decidir el bien o el mal es inobjetable. Sin embargo, en el marco legal y social, esta libertad individual tiene un límite. El derecho de terceros, el daño que se realiza a otros seres humanos distintos de quien decide. Y mi conclusión personal es que el tema del aborto hay diferentes puntos de vista y siempre será un tema que cause controversia entre los que están a favor y los que están en contra, porque se tratan de argumentos afectivos. Ok. Tu introducción me gustó. Tu desarrollo debes plantearlo un poquito más. No digo que está mal, está bien. Simplemente tienes que tener un poquito más en claro las ideas que tienes o quieres presentarnos. ¿Okay? Entonces, tu desarrollo lo puedes dividir en 2 párrafos. Uno, poniendo los argumentos que sean a favor y otro donde me abres sobre los argumentos que sean en contra. ¿Ok? Y en tu conclusión, unes ambos para una buena conclusión. Por ejemplo, en mi opinión, he llegado a la conclusión que debemos apoyar que el aborto sea algo libre, ya que puedes decidir abortar o
en su caso tener al productor, porque así se le llama, al productor. Entonces, más bien, nada más, te digo, hazme esa modificación en tu desarrollo. Pon dos párrafos y quedaría muy bien. Tu introducción me gusta, el desarrollo ya te dije cómo hacerlo y tu conclusión solo une las dos ideas. ¿Ok? Ok. Pero está bien. ¿Alguien más quiere presentar el suyo? Esta tarea la tienen que subir, ¿eh? Ya les voy a decir cómo. Ya decido quién presenta el de él. Ok, Karen. Karen Obando. Pues yo investigué sobre texto argumentativo del agua, bueno, el tema del agua. Karen, no te escuchas. Es que está lloviendo por aquí, maestra. Ah, ok. Bueno, en lo que deja de llover, vamos a pasar a otro entonces. Elisa Soto. La maestra, espérame tantito, no acabo. Ok. Elizabeth Sosa. Ok, 5 minutos en lo que acabamos.
Ok, listo. Ahora sí. Elizabeth Soto. Madre maestra, Adelante, muéstrame el tuyo. ¿sí me escucho bien? Sí. Ok, lo que yo hice fue lo del embarazo a temprana edad. Y pues mi introducción es que la maternidad a temprana edad es aquella que pues produce a una mujer entre la adolescencia y pubertad. Y pues mi desarrollo es que el embarazo a temprana edad en México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos adolescentes, de 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años. Y pues mi conclusión es que la causa fundamental de los embarazos de temprana edad son jóvenes que no, pues obviamente no se cuidan y pues el embarazo no está planeado ni tampoco deseado y no están lo suficientemente bien preparados ni económicamente ni mentalmente pues para cuidar un bebé. Ok. Me gustaría que en tu conclusión me pusieras de qué rango de edades son esas mujeres, ¿ok? Y tu desarrollo que lo plantees un poquito más, al igual que tu introducción, ¿vale? Ok, Para que quede un poquito más claras tus ideas. Porque si no me dices varias así como que me parece que me estás enlistando algo. Entonces me gustaría que lo desarrolles un poquito más con palabras extensas, ponerle un poquito de tus palabras, para que se entienda un poquito más tu desarrollo, ¿vale? ok, maestra. Vámonos con Elizabeth. Elisa Soto, ¿qué grupo eres? Grupo 15. Ok, thank you. Elizabeth Sosa. Okay, vámonos. Israel León. Maestra, si me espera poquito. Ahorita termina. Carolina. Bueno, yo agarré uno de experiencia personal y en sí se trata sobre los cosméticos. Para empezar, yo le puse, los cosméticos son parte importante de la vida cotidiana de algunas personas, pero, pero la marca X eh, no debería sacarse línea de cosméticos, ya que son de pésima calidad. Y hace un tiempo cuando yo compré algunos cosméticos de esa marca me sacaron algunas alergias. Por eso es que les recomiendo evitar el consumo o compra de estos productos, ya que parecen dañinos para la salud. Ok, ¿me podrías decir cuál sería tu conclusión? Mi conclusión sería que pues es como se dije, el evitar el consumo de esa marca. Ok, podríamos decir, en tu introducción me gustó. Lo puedes desarrollar un poquito más, por ejemplo. Eh, la mayoría de las mujeres hemos ocupado algún producto relacionado con maquillaje. Sin embargo, no todas las marcas llegan a ser buenas de buena calidad, haciendo que se afecte el rostro de aquellas que los ocupamos. En tu desarrollo ya pones tu experiencia personal, ¿okay? Y en tu conclusión me gustaría que pusieras debemos tener precaución al consumir ciertos productos los cuales no estamos informados si se manejaron con una higiene o se realizaron de una manera apropiada, ya que por lo cual podemos terminar afectadas por esas marcas. Así. Puedes desarrollarlo un poquito más, plantearlo un poquito más, pero no estás mal, paciencia. Ok, maestra, gracias. Alexis Serrano. Alexis
Dice Axel, Elizabeth, Israel, Karen. ¿Quién quiere? Chicos. Elizabeth, ¿ya estás lista todavía? Ok, ahora sí. Carolina, fuiste la última que habló, ¿verdad? Sí, maestra. Perfecto. Bueno, como vieron los ejemplos que ustedes me acaban de mencionar, me acaban de realizar, estuvieron bien. Simplemente hay que tratar de plantear un poquito más nuestras ideas para poder crear bien ese texto. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con ese texto? Ok, ya me investigaron un tipo de texto. Me escogieron ya sea de causa y efecto, de experiencias personales, afectivos o formales. ¿Ok? Entonces, cualquiera de esos 4 que ya me investigaron, que ya me lo hicieron, ¿qué me van a hacer? Con ese mismo texto, pues me van a identificar sus 3 partes. ¿Ok? La primera tarea es su texto argumentativo que me acaban de crear, tal cual, así como está, me la van a subir. ¿Ok? La segunda tarea, con ese mismo texto que yo creé, lo voy a dividir en sus 3 partes, en su introducción, en su desarrollo y en su conclusión. ¿Ok? Lo voy a dividir de 3 colores, lo voy a dividir de alguna forma que yo identifique cuál es su introducción, cuál es su desarrollo y cuál es su conclusión. ¿Ok? ¿Queda claro esa parte? Sí, maestra. Sí. Entonces son 2 tareas, ¿eh? El primero es donde me van a subir su archivo normal, donde me hicieron su texto argumentativo, y en el segundo donde ya me identificaron sus 3 partes. Ahora, de tarea de casa me van a investigar, ojo aquí, ya me identificaron sus 3 partes y también, perdón, en la tarea 2, ya me identificaron sus 3 partes y también me van a poner qué tipo de texto es. ¿Ok? ¿Qué tipo de texto argumentativo es? El que ustedes me quisieron escoger. Ahora, la tarea 3, me van a investigar 3 tipos de textos argumentativos, de donde yo los encuentro. Ejemplo. Yo no me refiero a los tipos de textos, yo me refiero a dónde yo los puedo encontrar. Me refiero a estos. ¿Ok? Por ejemplo, voy a buscar un texto argumentativo periodístico, uno publicitario y uno judicial. Ya investigué en Google, investigo cualquiera de los que quiera. Puede ser periodístico, puede ser científico, filosófico, puede ser publicitario, pero tiene que ser 3 distintos de estos, se los estoy mostrando en pantalla. Ok, investigué mi periodístico. ¿Qué voy a hacer con ese texto periodístico? Lo voy a dividir en sus 3 partes, lo mismo. Voy a dividir de un color la introducción, de otro color el desarrollo y de otro color la conclusión. ¿Ok? Y voy a identificar qué tipo de texto es. Si es argumentos de autoridad, si es argumentos de causa y efecto, si son argumentos afectivos o si son argumentos de experiencias personales. ¿Ok? Lo divido en 3 y pongo qué tipo de texto es. Es todo. ¿Ok? ¿Queda claro la tarea 3? A ver si entendí, maestra. Vamos a buscar 3 tipos de texto, uno que sea periodístico, uno científico, uno judicial. Ajá, el que ustedes quieran. Lo pueden poner Solo, cualquiera de estos que ven en solo es... pantalla, tienen que ser 3. Ujú. ¿Ok? Ok.
Ok, Ya que ok. los Sí. investigaron, los van a dividir en sus 3 partes. Acuérdense, introducción, desarrollo y conclusión. ¿Ok? Ya que lo dividí en sus 3 partes, voy a identificar qué tipo de texto argumentativo es. Si es argumento de autoridad, argumento de causa y efecto, argumento efectivo o argumento de experiencias personales. ¿Todo claro hasta allá? Bueno, yo sí, maestra. Ok. Esas son sus 3 tareas y tienen hasta ya saben, antes de este mes para subirlo. Traten de no pasarse de fechas. ¿Ok? Carolina, ¿puedes decirme la palabra clave del día de hoy? La verdad no la escuché, maestra. ¿Puedes decirme la palabra clave del día de hoy? No. Que tú digas una. Tú di una palabra, cualquier palabra que quieras. A ver, Leonardo, di una palabra. Textos. Ok, la palabra clave para las personas que no se conectaron es textos. Y la pregunta de participación. La pregunta de participación para los que no se conectaron es ¿qué es el texto argumentativo afectivo? ¿Sí? ¿Y en cuántas partes se dividen los textos argumentativos? Ojo, me tienen que explicar en qué consta cada una de estas partes. Ahora chicos, los que estén conectados, manden su nombre por favor. Ya después de que manden su nombre, no traten de no enviar otros mensajes para que yo pueda ver. ¿Vale? Entonces chicos, recuerden, hay 3 tareas. Las voy a subir hasta el día viernes o más al ratito. Se las asigno para que ya puedan ir viendo sus tareas y no se les vayan a ¿Cuál es pasar. el último día para subirlas, maestra? Perdón. ¿Cómo? ¿Cuál es el último día para subirlas? Tienen hasta... Les dije que más o menos va a ser como el cierre el día lunes 10 de enero. Les estaba explicando en la clase pasada, por si no han visto la clase pasada, que, por ejemplo, me mandaban allá mensajes en el grupo de que un grupo y también personal sí van a tener vacaciones. No tenemos vacaciones, pero les comentaba que al parecer yo viajo. Entonces la semana que es del 3 de enero al 7, es probable que en esos días yo cambie los horarios de clases o les dé las clases solo jueves y viernes. Todavía está en proceso de ver qué días les voy a dar las clases, ¿ok? Pero todas las demás clases deben quedar normal, ¿vale? Para que estén pendientes allá. Bueno, espero que ya hayan mandado todo su nombre. Recuerden chicos, tenemos 3 tareas. Les subo lo visto en clase. Les subo las clases por si tienen alguna duda. Les subo el archivo para que lo puedan ver. ¿Okay? Preguntas, dudas. Un momento. ¿Alguno? Preguntas, dudas. Díganme.
Sí, maestra, yo respecto a lo de la palabra clave, yo no estuve en la clase pasada porque tuve algo que atender. Con respecto a eso, ¿cómo es? Ok, la palabra clave la estoy manejando de la siguiente forma. Esa palabra clave consta de tu asistencia para yo verificar que tú viste la clase. Ninguno de tus compañeros que se conectaron en clase deben dártela porque se supone que tú debiste haber visto la clase grabada, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo doy una palabra ese día o le pido a alguno de tus compañeros que me dé la palabra. Y puede ser rosa, ¿no? Entonces en la plataforma tú me tienes que poner la palabra clave para que yo te cuente tu asistencia, ¿vale? Y también te pongo una pregunta para que tú respondas en la plataforma. ¿Okay? Por ejemplo, la palabra Ok, clave del gracias, día de maestra. hoy la dio Leonardo. No la voy a repetir porque se supone que ya se dio. Y la pregunta de participación también ya se dio. Entonces simplemente la tienes que contestar. Es todo para que tú obtengas tu participación y obtengas tu asistencia. Ok, maestra. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, creo que es todo. Les repito, chicos, el día de mañana tenemos clase de 7 a 9 de la noche. Mañana va a ser un poquito, creo que un poquito más extenso. Todavía estamos viendo, dependiendo cuándo se conecten, porque si se conectan pocos, a veces pues hay pocas participaciones y se hace un poquito más rápido el tema, como el día de hoy. ¿Sí? Pero pues si tenemos que alargarnos más porque se conectaron más, nos alargamos más, no hay problema. Recuerden ver videos respecto a estos textos de Ceneval. Aparecen muchos en YouTube, pueden buscarlos. Yo ahorita voy a descargar, apenas se cargue la clase, la descargo, la subo a YouTube y ya se la subo a la plataforma, ya sea el día de mañana. ¿Ok? Recuerden, mañana a las 7 de la noche, hora Cancún, para la tercera clase. ¿Ok? Y bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, ya están asignadas las 3 tareas, ya nos podemos desconectar y nos vemos el día de mañana. Yo tengo una pregunta más. ¿Y la dinámica que hemos estado trabajando con los demás maestros de entregar todo, tenemos hasta el día domingo, sigue siendo igual o lo tenemos que subir por día? Yo lo manejo de la siguiente forma. Yo les dije que tienen hasta el día, bueno, les acabo de decir la fecha, el lunes 10 de enero para entregarme todas las tareas. No me gusta ponerles, ahora sí que retardo. Ya si no lograron entregarlas hasta el 10 de enero, lógicamente pues tienen 0 en esa actividad, ¿ok? Yo manejo un poquito más fácil esto de que ustedes obtengan sus asistencias y obtengan sus participaciones y obtengan todas sus tareas, porque yo sé que ustedes tienen tiempos desiguales, entonces sé que trabajan, sé que estudian, sé que son amas de casa, son mamás, algunos, entonces yo trato de darles el tiempo necesario para que ustedes puedan ponerse al corriente y tener todas sus tareas a tiempo y forma, ¿ok? Solamente les pido que traten de no acumularlo tanto, porque de lo contrario, cuando ya se den cuenta, ya estamos el 10 de enero y no me han entregado nada, ¿ok? ¿Todo claro hasta allá? Sí, maestra, gracias. Perfecto. Entonces, bueno chicos, como les digo, si no hay más dudas, no hay más preguntas, nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche, hora Cancún. ¿Vale? Hasta luego, Gracias, maestra. maestra. ¿Sale? Hasta mañana.